Bueno. Vale. Se encuentra Alberto José Andapiña. Presente. Vale. 25 de agosto. Listo. Faber Arturo. Presente. Listos. Lenin Santiago Barreiro. Presente, profe. Vale. Chale Javier Beleño. Presente, profe. Vale. Marilyn Andrea Chilito. Listo. Jorman Steven Díaz. Juan Camilo Gómez. Presente, profe. Vale. Josep Ricardo Gómez. Presente, profe. Vale. Jessica Andrea Montalvo. Presente, profe. Vale. Juan Carlos Ocampo. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Listo. Michael Steven Peña. Presente, profe. Vale. Johan Sebastián Pérez. Presente, profe. Vale. José Esteban Piraquive. Presente, profe. Vale. Andrés Felipe Potes. Presente. Listo. Andrés Felipe Quintero. Presente. Johnny Alberto Rubio. Presente, profe, presente. Listos. Angie Nayeli Rueda. Presente. Vale. Karen Lorena Vargas. Presente, profe. Vale. Luis Carlos Vargas. Buenas noches. Buenas noches. Dylan Esteban Villada. Presente. Listos. 5 el 8. Steven Amado. Christopher. Jorge David Ballesteros. Presente. Edwin Ronaldo Barajas. Presente. David Ricardo Beltrán. Presente, profe. Listo. Daniel Sebastián Cajamarca. Presente, profe. Listo. Mike Alejandro Cardona. Listos. Jessica Paula Escobar. Presente, profe. Vale. Michael Vladimir Gil. Presente, profe. Vale. César Leonardo Insuasti. Presente, profe. Cristian David León. Presente, profe. Ana María Maldonado. Presente, profe. Listo. Nicolás Maldonado. Presente, profe. Iván Darío Medina. Presente. Jair Steven Méndez. Listos. Víctor Manuel Montaño. Presente, profe. Listo. Pedro Saúl Parra. Presente, profe. Listo. Libardo Andrés Pérez. Presente, profe. Listo. Miguel Ricardo Porras. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Joseph Zapata. Presente, profe. Listo, vale. Bueno. Bueno. Un segundo. Ya ahora acá el no paper. Estadística. Listos. Bueno, tenemos acá. Listo, tuvimos el taller. Vale. Entonces ya les voy a compartir
Pantalla. Profe, no me llamaste. Listo. Recuérdeme el nombre, porfa. Jorman, estoy en Díaz. Jorman Díaz. Sí, sí, ahí lo había llamado, pero bueno. Profe, a mí tampoco me llamó. Ángel Ubaque. Ángel Ángel Ubaque. ¿Su merced de qué se es? Mosquera. Mosquera. Ubaque. Buenas noches, profe. Hola. Hola, profe. Es que me conecté tarde. Listo, vale. Ya te Gracias. pongo acá. Vale. Profe, yo todavía no aparezco en lista. Nombre completo. Jefferson Peña. Jefferson Peña, ¿qué? Pero Peña, ¿qué? Betancourt. No aparece acá. Bogotá. Ya igual volví a Es llamar y me Betancur, dijeron más bien. que ya desde mañana sí, ahora sí aparecía en las listas. Profe, Ah, señor. Vale, listo, Jefferson. ¿Quién más? yo estuve con registro y control y nos dieron que nos anotáramos y que cada profesor nos tendría que actualizar en las listas. Eso fue lo que nos dijo, me dijo la chica de registro y control. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, sí y no. Uno los actualiza en listas, pero pues realmente porque uno molesta o porque uno les dice a ustedes, porque ahorita pues uno los incluye a mano y no pasa nada, pero al final del semestre si no les aparece Q10, pues ustedes son los que... En cambio sí, yo creo que no demoran en actualizarlas, ¿vale? Creería yo, porque Sí. si a Jefferson le digo mañana, entonces bueno, esperemos que sí. La verdad las listas para mí es por la asistencia, pero... No, a mí me dieron un listado de las materias que tenía escritas y me lo envié con eso, pero pues... Sí, de todas formas que les confirmo. Listos. ¿Quién más? ¿Quién más no estaba en la asistencia? ¿O todos el resto están? Listos. Bueno. Profe, yo tampoco estoy en lista. Cristian Javier López de Mosquera. Cristian López de Mosquera. Ok. Vale. Listo. Entonces vamos a trabajar un poco aquí el tema. ¿Ya en mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, la situación es que estuvimos mirando la clase anterior, el taller, obviamente que está ahí pues por entregar, no hay lío. De pronto en algunas de estos días me voy a saltar o un taller o voy a cambiar el orden. Me gusta más que el taller que para la segunda sesión. ¿Listo? Como para no estar así iniciando clase y siguiendo, o sea, así como esta semana que nos tocó taller, clase, ¿no? Porque me gusta es que vean la clase para que les ayude el taller, ¿listo? Entonces yo creo que la otra semana trato de ajustar para que eso nos pueda cambiar, ¿vale? Bueno, entonces resulta y pasa que nosotros hemos estado trabajando un poco sobre todo lo que es pues, los datos estadísticos, los tipos de variables, o sea, en términos generales, como acá aquí estadística. En términos generales, nosotros hemos... ¿Puede ampliar otro poquito? Señor, Ese pedacito no se puede ampliar otro poquito. el de conceptos generales. Sí, donde usted está escribiendo. Ah, listo. Pero no sé si se ve bien o mal. Espera, ya mira a ver qué tal. No, pero ahí está grande. No sé, después está en celular. No en el ordenador. Pero, ampliar, Pero ahí así. se ve bien. Ampliar es como el campo de visión o las letras. No, ahí está bien, ya. Ah, vale, listo. El campo de visión, vale, listo. Gracias. Entonces, pues habíamos trabajado lo que era el tema de conceptos generales, ¿cierto? Nosotros ahí, obviamente, miramos el tema de población, ¿cierto? Muestra. Estuvimos también trabajando tipos de variables. ¿Cierto? Pues las cualitativas y todo el rollo. Ahora vamos a mirar que aparte de esos conceptos generales, nosotros tenemos que ir avanzando en algo que se llaman distribuciones de frecuencia. Entonces, en las distribuciones de frecuencia,
vamos a tener unas características bien particulares. Entonces resulta y pasa que nosotros de lo primero que vamos a hablar, ¿cierto? Es de qué significa una distribución de frecuencia. Entonces cuando tenemos una distribución de frecuencias, lo primero que hacemos es que o sea, lo primero que uno tiene que venir a la cabeza es, bueno, ¿cómo voy a ordenar la información que tengo? ¿Cierto? Entonces esta información nosotros la vamos a tener en algo que se llama tablas de frecuencia. Entonces las tablas de frecuencia, ¿cierto? Lo que significan, lo que nos ayuda es a representar información que uno tiene de una muestra, ¿sí? Entonces uno toma una información, ¿cierto? Va a tomar una muestra, entonces se toma una muestra. Entonces por eso es tan importante lo que les hablaba de la muestra, ¿no? Porque la muestra la vamos a determinar como la letra N, ¿cierto? Siempre que hablemos de muestra, hablamos de N. En algunos textos aparece N minúscula, entonces N mayúscula, vamos a tomarlo como N mayúscula, ¿vale? De una población determinada. A veces la población se discrimina, ¿cierto? Como un conjunto de datos, otras veces se discrimina de forma vectorial. Entonces puede uno llegar a tener este tipo de situaciones, ¿vale? Entonces por el momento vamos a tratar de mirar las sencillas y después vamos a ir mirando. ¿Listos? Entonces lo primero que vamos a tener es que dentro de esas tablas de frecuencia o dentro de esas distribuciones que tenemos, nosotros vamos a tener unos tipos de frecuencia, ¿no? Entonces vamos a tener la primera que es frecuencia absoluta. Todo lo vamos a tomar de una variable x sub i, ¿cierto? O en general. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Es el número de veces, o sea, cuando yo quiero ver una frecuencia absoluta, lo que quiero ver es el número de veces que aparece el valor x sub i, ¿cierto? En la muestra, o en la tabla, o en donde lo estemos organizando. ¿Listos? Entonces aquí les voy a poner la tabla. ¿Listos? Esta frecuencia absoluta la vamos a representar con la letra f sub i. ¿Listos? Entonces cuando usted vea f sub i es que estamos hablando de frecuencia absoluta y es el número de veces que aparece un valor determinado. ¿Vale? Tenemos otro tipo de frecuencia que es la frecuencia absoluta acumulada de un valor. Vamos a decir aquí, este lo vamos a nombrar, ¿sabes? Si x sub i, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta frecuencia absoluta acumulada? La anterior era la absoluta y esta es la absoluta acumulada. Entonces, lo que a uno se le viene en la cabeza es, bueno, son las sumas, ¿no? Entonces, uno sencillamente lo que dice es, tenemos esto, entonces vamos a decir, es la suma, ¿cierto? De las frecuencias absolutas valores menores o iguales que x sub i. ¿Listos? Y entonces vamos a decir para esta vez que es f grande o f mayúscula de i va a ser f1 más f2 más f3 más f sub i. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Lo que estamos diciendo es que la suma, ¿cierto? Tenemos un valor x sub i, que es para este caso. Estamos diciendo que es la suma de las frecuencias menores a ese valor, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, ese tipo de situaciones, obviamente las frecuencias se dan para qué tipo de variables, para las variables cuantitativas, ¿no? Porque con las variables cualitativas es un poco difícil hacerlo, ¿no? Vale.
¿Qué más tenemos? Tenemos frecuencia absoluta, absoluta acumulada. Vamos a mirar las frecuencias relativas. Entonces, frecuencia relativa de un valor x sub i. Entonces, la frecuencia relativa de un valor cualquiera, vamos a decir que es la división, ¿no? Entre la frecuencia absoluta y el número o la cantidad de muestra que va en la muestra. ¿Listos? Entonces vamos a decirlo de la siguiente manera. Vamos a decir el cociente entre la frecuencia absoluta de ese valor, ¿cierto? Y el número total de datos. Entonces ustedes dirán, pero profe, usted dijo que era de la muestra. Sí, recuerden que la muestra es la que va en la tabla, ¿no? Entonces, pues, en la tabla, pues, la muestra va a ser la totalidad de los datos. Entonces, el número total de datos. ¿Listos? Vamos a decir, para este caso, vamos a nombrarlo como h sub i, y va a ser igual a f pequeña sobre la muestra, ¿cierto? Y la muestra, nos referimos, es a la cantidad total de elementos que tiene nuestra tabla. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, por eso era importante tener claro que la población es un número, ¿cierto? Y la muestra es un subconjunto de ese número total, ¿vale? Entonces, por eso es bien importante verlo así. Entonces, ya tenemos frecuencias absolutas acumuladas, relativa a la relativa acumulada. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Tenemos frecuencia relativa acumulada de un valor x sub i. ¿Listos? Entonces, ¿qué significa esa situación? Lo que vamos a decir es que es el mismo cociente, ¿cierto? Pero esta vez va a tener una característica particular, ¿cierto? Y es la siguiente. Entonces, resulta, aquí se va a poner primero la fórmula, ¿no? Entonces vamos a decir que la relativa acumulada la vamos a representar como h sub i, que va a ser f grande sobre n, pero esta f grande tiene unas características bien particulares. ¿Recuerdan cuál era? Que esta frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? La podemos expresar como la sumatoria, ¿cierto? Desde j igual 1 hasta i de f sub j. ¿Listos? Sobre n. O sea, ¿qué significa eso? Que aquí sencillamente lo que hacemos es determinar los f. Entonces aquí, acá. Esto sencillamente va a ser f1 más f2 más f sub i sobre n. Y a su vez, lo que hacemos es distribuir esto y decir esto es igual a f sub 1 sobre n más f sub 2 sobre n más f sub 3 sobre n más f sub i sobre n. Que a su vez nos traduce, ¿cierto?, las frecuencias relativas. O sea, esto va a ser frecuencia relativa 1 más frecuencia relativa 2 más frecuencia relativa 3 más frecuencia relativa sub i. ¿Listo? Que si lo queremos reorganizar como una sumatoria, pues esto sencillamente es como... Señor. Sería un infinito, porque usted dice que I, F. Ojo, recordemos que el contador, bueno, aquí tengo que hacer una salvedad, o una pregunta más bien. ¿Todos sabemos este signo qué es? Sumatorias. ¿Eso es suma? Sumatoria, ¿sí o no? O sea, todos estamos hablando. Listo. Las sumatorias tienen unas características que ustedes como programadores las saben, ¿sí o no? ¿Qué características tienen las sumatorias en relación a la programación? Que es muy parecido a un ciclo for, ¿cierto? Creo que ustedes inclusive lo ven de esa manera. O sea que esto tiene un subíndice que indica desde dónde arranca y hasta dónde va, ¿cierto? Entonces, digamos, perdón, voy a colocar acá y no, esto es J.
Hagámoslo con otro control, hasta ahí, ¿cierto? Voy a hacer esa sumatoria, esta que tengo acá, la voy a representar como sumatoria, ¿listo? Para que la identifiquemos. Entonces dice que va desde 1 hasta I de H sub J. ¿Qué es lo que quiere decir la sumatoria? Es uno de los inventos más espectaculares que hay porque me condensa mucha información en uno solo. Entonces quiere decir que yo arranco desde 1, que es lo que tengo acá, y él va contando, es un for, ¿no? hasta el iésimo término, se llama así, ¿no? Iésimo término. Entonces, el iésimo término generalmente uno cree que es un término muy grande, no necesariamente infinito, ¿sí? No necesariamente. De hecho, casi nunca es infinito. Entonces, ¿uno cómo sabe cuál es el último término? Pues la cantidad que haya. Recuerden que aquí el i, ¿cierto? Estamos contando con que este i es la cantidad de datos que pueden llegar a aparecer en la tabla, ¿cierto? Entonces, por eso la frecuencia absoluta arrancó con i, ¿cierto? Que era la cantidad de veces que aparecía un valor determinado. Entonces, con eso es que arrancamos todo, ¿vale? Entonces, simplemente como para hacer la claridad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que cuando yo estoy calculando mi frecuencia relativa acumulada, sencillamente lo que debo hacer es calcular las frecuencias relativas anteriores y sumarlas. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Si quiere, pongo con la mano. Entonces, sumar las frecuencias relativas de pongo acá menores a x sub i. ¿Listos? Para que recuerden un poco la definición. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahora? Nada, no, señor. Sí, lo sentí como todos como muy callados, como diablos. ¿Qué pasó? Es que está complejo, pero yo creo que apenas empecemos como a hacerlo, ya realmente ahí sí ya. Sí, esto realmente, esta organización de datos realmente es de contar. Esto es de contar. Entonces no tiene mayores situaciones. Sin embargo, voy a dejarles las propiedades, ¿cierto? Ya que estamos hablando de las definiciones, voy a dejarles unas propiedades escritas en términos de, bueno, ya las voy a montar. Voy a acostar acá. Vamos a decir propiedades, ¿cierto? Entonces, ¿de propiedades qué? Las distribuciones de frecuencia. De las distribuciones de frecuencia. Entonces, tengo la primera que es la frecuencia absoluta. Voy a dejar 4 propiedades. Entonces, la frecuencia absoluta tiene una propiedad bien particular y es que cuando yo estoy trabajando, ¿cierto? Mi frecuencia absoluta, que la voy a denominar como f sub i, esto es un valor que es entre 0, ¿cierto? Y para nuestro caso es n grande. ¿Listos? ¿Dónde tengo que ir? Que era lo que me estaban preguntando hace un momento el compañero. Entonces, puede ser desde 1 hasta el késimo término. ¿Listos? El késimo término, ¿a qué hace referencia? Hace referencia al total del universo. Voy a colocarlo aquí, el total del universo, el total de la muestra. Generalmente no hay que ir al total de la muestra porque es un poco menor. Recuerden que la frecuencia absoluta lo que hacen es contar el número de elementos, el número de veces que se repite un elemento. Entonces, pues, si uno tiene un elemento que todos son los mismos, pues no tiene sentido hacerle un estudio, ¿no? Entonces, la frecuencia absoluta lo que está diciendo es que es un valor entre 0 y el número de la muestra, ¿sí? Ese total que es todo el universo que podemos llegar a tener, o la población respecto a la muestra. ¿Listos? La frecuencia relativa tiene una propiedad en particular. Entonces vamos a decir que este señor, ¿cierto? Nuestra frecuencia relativa, aquí nosotros como la teníamos, como h sub i me parece. Listo, va a tener una característica y es que h sub i va a ser menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. O sea que este h sub i, pregunto, ¿puede valer 1? Sí, señor. Sí. Listo. ¿Y puede valer 0? Sí, también. También.
También, sí, porque es un intervalo entre Entre uno y 0 cero. y... O Exacto, uno. listo. Sí, da lo mismo. Listos. Entonces, bien interesante esto. Tiene también el I, una variación entre 1 y K. ¿Listos? Entonces, miren que son condiciones que sirven un montón porque cuando estén encontrando frecuencias y no cumpla esta propiedad, uno tiene problemas, ¿vale? Entonces, uno, por ejemplo, lo mismo cuando uno tiene funciones de distribución, uno dice va entre 0 y 1, o una función de probabilidad, va entre 0 y si entre 0 y 1, y a uno le da 2, no, pues la embarra en algún lado. Punto. Toca revisar. Entonces, esto sí es como un buen tema. ¿Listos? Vamos a hablar de frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, las frecuencias absolutas acumuladas, ¿cierto? Tal como las estábamos trabajando acá, vamos a decir que esto es f sub i, ¿cierto? Y vamos a tener aquí que esto va a ser la sumatoria, ¿cierto? ¿De qué? De las frecuencias absolutas, ¿cierto? O sea, esto va a ir desde j igual a 1 hasta n, vamos a llamarlo n grande, que es el número total de la muestra, ¿cierto? De f sub i, que para nuestro caso va a ser f sub j. ¿Listos? ¿Qué significa esto que estamos hablando? Vamos a decir que esto es f1 más f2 más f3 más chan, 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 más f sub n, ¿cierto? Y esto es la suma sencillamente de las frecuencias absolutas. ¿Sí? Sencillamente lo que estamos haciendo es expresarlo como sumatoria. Y obviamente nos faltan las frecuencias relativas acumuladas. Y esto lo vamos a tener para frecuencia relativa acumulada, vamos a nombrarlo como h sub i. Y entonces algo similar, ¿no? Sencillamente lo que hacemos es representarlo como sumatoria, ¿cierto? Desde j igual a 1 hasta n, ¿cierto? Vamos a decir que esto va a ser desde h sub i, que fue la que hicimos arriba, h sub j, perdón, y esto va a ser h1 más h2 más h3 más cha, 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 más h sub n. ¿Listos? Y esta va a tener una característica bien particular y va a ser igual a 1. ¿Listos? Entonces con esto tenemos ya bastante que mirarle a una muestra para poder organizar. ¿Listos? Pero resulta y pasa que estas representaciones de datos tienen unas situaciones particulares que sospecho yo, ustedes ya la conocen, porque esto ya se vuelve, sobre todo en los ámbitos laborales, se vuelve casi hasta cultural, ¿no? El que no interprete esto, pero bueno, la idea es que aquí vamos a reforzar un poco todo el tema. ¿Listos? Resulta y pasa que este agrupamiento de, ¿cómo lo llamamos acá? Las distribuciones o agrupamientos de datos, nosotros venimos aquí a representarlas, ¿no? ¿Y cómo hacía representarlas, querido profesor? Resulta y pasa que nosotros podemos entrar a representarlas mediante varios diagramas. Ustedes conocen algunos, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí otro color. Diagramas y sus clases. Entonces ya una vez que uno tenga las tablas, ya una vez que las construya, ¿cierto? Uno tiene como unas variables junto con unos diagramas para representar. Entonces hay como unas recomendaciones, no sé cómo llamarlo, ¿cierto? Entonces para construirlas de acuerdo a los tipos de diagramas que tenemos. Generalmente uno afirma que los diagramas de barras ¿cierto? Y bueno, generalmente es el de barra y el circular o el de sectores, así o el de torta. Nos van a servir para variables cualitativas. Si bien es cierto que estamos haciendo anteriormente, toca ponerlo, así sean cualitativas, toca mirar cómo se cuentan. Entonces, estos dos variables cualitativas.
¿cierto? Entonces tiene como unas características, ¿no? Entonces, bueno, querido profesor, ¿y cómo se construye eso? Entonces, normalmente se dice que en el eje horizontal uno va a poner las modalidades de la variable que se quieran representar. Entonces, los tipos, las características, las categorías. Voy a colocarlo aquí, las categorías. ¿Cierto? Entonces, en el eje horizontal o eje X, las categorías, ¿cierto? Y en el eje Y, o en el eje vertical, para orientarlos un poco en torno a la gráfica, ¿cierto? Vamos a colocar los tipos de modalidades que estemos trabajando, o los tipos, perdón, de frecuencia. Entonces, frecuencias relativas o frecuencias absolutas. ¿Listos? ¿Qué situaciones tenemos, no? Cuando tenemos los dos tipos de diagramas, que aquí los voy a como mostrar. Entonces, voy a esperar un segundo, encierro esto para que les quede acá. Esto es para variables cualitativas. Listos. Entonces, simplemente por hacer un recorderizo, ¿cierto? El de barras lo tenemos aquí representado. Entonces, el diagrama de barras, ¿qué características tiene? No sé, las categorías en el eje X. No sé si estoy haciendo una encuesta de edad. Entonces, tiene que ser algo así. Entonces, voy a poner, no sé, agrupo unos datos y pues los datos, no, edad no. Género puede ser. No, algo más, no tan polémico. Digamos las redes sociales que usan. Sí, bueno, está mejor. Entonces voy a suponer que estos son los diagramas, ¿cierto? Entonces, uno lo que hace es que en el eje X va a representar las redes, digamos Facebook, Instagram, Twitter, no sé, todas las que hayan, ¿cierto? Y en el eje Y usted va a colocar los tipos de frecuencias, ya sean relativas o absolutas. ¿Listo? Las acumuladas casi no se usan solamente las relativas y las absolutas. Ahora, querido profesor, yo necesito representarlas, no hay lío, no es una camisa de fuerza. Estoy dando es como generalmente cómo se usa, ¿sí? Aunque esto de las presentaciones de datos, pues realmente la gente lo utiliza es pues a su acomodo, ¿no? Pero entonces les doy es eh, como tips para que las usen, ¿listos? El diagrama de torta. Bueno, todos sabemos el de barras cómo se hace, ¿cierto? ¿O hay dudas? ¿Están ahí? ¿Estoy hablando solo? No, sí, ese es claro. El de barras, sí. Sí, el de barras creo que todos, ese de pequeñitos, no sé, nos Sí, enseñan a sumar el diagrama de barras. sí, el Y si no, clásico. usted, sí, y si no, usted en el recibo de la luz lo encuentra, fresco. Y eso sí es mejor profesor que cualquiera. Entonces, bueno, simplemente por decir situaciones, ¿no? Las barras tienen que ser parejas, a mí me quedan diferentes, pero tienen que ser parejas, tienen que tener aquí un ubicador, ¿cierto? Alrededor de ese se traza la mitad para la derecha, la mitad para la izquierda, que es el ancho de la barra. Es bien importante que definan bien la escala, es bien importante que le ponga el nombre aquí. Y redes sociales, es importante que diga aquí si es la frecuencia absoluta, si es la frecuencia relativa, o sea, usted tiene que nombrar todo para que la información, para quien la esté leyendo, sea tan clara que no tenga dudas. Entonces, si yo puse FIT, pues tengo que venir aquí y decir esto es Facebook, un ejemplo, y colorearlo de verde. El otro tengo que decir que es Instagram, y colorearlo de rojo, y no sé, el otro puedo decir que es Twitter, y colorearlo de azul. Cosa que la gente lea un diagrama de barras y obviamente evidencie todo ese tipo de frecuencias condensados en un solo lado. ¿Sí? Realmente es eso, no es más. Bueno, el diagrama de torta, entonces de torta o circular, es que ese de torta suena muy chistoso. Entonces este de barras. Tiene unas características bien particulares, ¿no? Y es que por alguna extraña razón, no sabemos por qué la gente en Colombia tiene problemas con los grados. Yo digo que es una protesta, pero nadie me hace caso. Y es porque este tema tiene que ir estrictamente ligado, cuando llamo un diagrama de barras, perdón, me pongo acá el color,
cuando yo hago un diagrama de barras y quiero representar una información bien particular, yo tengo que estar mostrando algún tipo de información, ¿cierto? Entonces, si yo vengo acá, no sé, voy a colocar que la torta, Dios mío, pues es terrible. No sé, esa información así, entonces yo le pongo aquí un color, entonces pongo el color amarillo, en el otro pongo el color azul, en el otro pongo el color rojo. Entonces resulta y pasa que sí es bien importante saber que cuando estoy construyendo mi diagrama de barras, ¿cierto? Debo colocar en un lado visible las variables, ¿no? Entonces hay gente que comete errores y la meten dentro de la torta y le manda un entramado como el que yo tengo. Te lo pones de Facebook. Pues obviamente eso se va a ver terrible. ¿Sí? Entonces, bueno, profe, si no es así, entonces ¿cómo? Si usted va a hacer algún entramado raro, así como yo, que me gustan las cosas todas raras, entonces, pues usted lo coloca a un lado, Facebook, ¿cierto? Y le puede así colocar así como una cosita para que la gente, bueno, esa es la parte, la amarilla es Facebook. ¿Listos? Algunos lo hacen en porcentajes y colocan el porcentaje dentro. Otros generalmente lo que hacen es colocar la gráfica para que la gente se apoye, ¿cierto? Y pues usted va como hablando, que es generalmente lo que uno hace cuando muestra algún informe, ¿no? Entonces usted muestra toda la situación y usted comienza a describir la gráfica poco a poco, ¿no? Digo a alguien para que la información llegue más clara. Bien importante y es entender que la circunferencia tiene 360 grados. Entonces cuando usted está haciendo un diagrama de estos de frecuencia, pues usted tiene que establecer cuál es su 100% de los datos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando, no sé, de frecuencias, tengo que mirar cuál es mi universo. Si estoy hablando de porcentajes, para dividir, tengo que establecer que 360 es 100% y entonces, una regla de tres, ¿no? Entonces, ¿cuántos ángulos o cuánto de medir? ¿Cierto? Si tengo un 38%. Entonces uno resuelve la regla de tres, suponiendo que sea la de Facebook, ¿no? Voy a hacer el ejemplo con la de Facebook. Entonces ya uno dice, bueno, cuando yo encuentre los grados, voy a suponer unos 43 grados. Entonces, bueno, entonces vengo acá, trazo un eje central, trazo y trazo, y esto debería medir en teoría 43 grados, ¿no? Dijo alguien, yo sé que lo saben, pero simplemente estoy dando como un repaso ahí. ¿Listos? ¿Hasta hay alguna pregunta? No, señor. No. Por el momento no, profe. Listo, vale. Resulta y pasa que nosotros también, aparte de las cualitativas, entonces acá, variables cualitativas, diagramas y sus clases, entonces quedámoslo acá. Nosotros tenemos otro tipo de variables que se llaman cuantitativas discretas, ¿cierto? Entonces eran las que uno puede contar de uno en uno, todo el rollo, los zapatos, las tallas de ropa, bueno, todo ese tema. ¿Listos? Entonces, nosotros aquí, ¿qué tipos de variables podemos usar? Vuelve a aparecer el diagrama de barras, ¿cierto? Se puede utilizar porque las barras con categorías funcionan muy bien. No significa que con cuantitativas continuas no, lo que pasa es que con cuantitativas continuas usted tiene que armar intervalos, aquí no. Entonces voy a colocar tallas de calzado, usted pone el eje X tallas de calzado y puede poner las tallas diferentes y las frecuencias y listo, acabó. ¿Listos? Entonces, ¿qué significa esto? Que podemos usar este diagrama de barras, ¿cierto? Pero también podemos usar un diagrama que se llama el diagrama acumulativo de frecuencias. Entonces, este diagrama en qué consiste, ¿cierto? Consiste en lo siguiente. Resulta y pasa que vamos a tener acumulados, ¿cierto? Todos los datos que uno va teniendo de pronto en un diagrama de barras. Entonces voy a colocar un ejemplo. Regálenme un momento que esto sí aquí me demora un poco. Entonces voy a tener aquí, no sé, lo voy a hacer con el número de hijos. ¿Listos? Entonces voy a suponer que lo que tengo son datos agrupados. Entonces voy a hacerlos acá. Y ahorita le hago la...
Bueno, a suponer que todos están juntos. Listo, entonces vamos a decir que número de hijos, y vamos a tener acá, ¿cierto? En el eje Y vamos a tener las frecuencias, ¿no? O la cantidad o los números de la frecuencia. Entonces vamos a decir que estos señores, vamos a poner aquí una escala de, puede ser de 10 en 10, que me queda terrible, 5 en 5. 5, 10, 15 y 20. ¿Listos? Y 0. Bueno, entonces voy a suponer que acá tengo 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos y 3 hijos. ¿Listos? Entonces, ojo con lo siguiente, ese 0 que me aparece acá, que lo voy a complementar con hijos, la cantidad de hijos, ¿no? Para que no se me vaya a confundir que es una hijo, hijos, hijos. ¿Listos? O sea, 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos. Listo, voy a ponerle colores. Aquí no habrá con colores esto. Es amarillo, azul. Creo que con este se podrá colorar un poquito mejor. Sí, verde y el otro verde. Listos. Entonces resulta y pasa que a la par, ¿cierto? O pues al mismo tiempo, uno puede ir construyendo el diagrama acumulativo de frecuencias. Entonces el diagrama acumulativo de frecuencias, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es cuántos se va acumulando por cada categoría, ¿cierto? Entonces voy a construirlo acá, bien particular, y... Ay, no, este no es, está acá. Entonces yo voy a decir, esto es 0, esto es 1, esto es 2, esto es 3 y esto es 4. Y aquí voy a colocar de 10 en 10. De 10, 20, 30 y 40. ¿Listos? Entonces, miren lo siguiente. Voy a empezar con el amarillo, o sea, con 0 hijos. ¿Listos? Entonces, ¿cuántas personas tienen 0 hijos? 10. 10, ¿cierto? Entonces, vengo aquí en 0 personas y ubico 10. ¿Listos? El puntico rojo. ¿Listos? Vale. Entonces, vengo acá, chan, 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 me trazo hasta acá. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuántas personas tienen un hijo? 20. 20, lo ubico acá. Entonces, este tipo sube acá. ¿Listos? ¿Cuántas personas tienen 2 hijos? 15. 15. Entonces subo a 35, ¿sí o no? Como por acá. Entonces acá, cha, cha, cha. Listos. ¿Y cuántas personas tienen? Aquí mi micrófono falta. Profe, qué pena, una pregunta, no entendí ese pedazo. ¿Cuál? Porque ahí en el de 2 hijos subió hasta 35. Sí, también quedé Ah, confuso. Listo, ya. Regálame un momento que me quedo como torcida, espera que la estoy arreglando y ya le digo. ¿Por qué subió? Porque nosotros estábamos, es acumulando, ¿no? Entonces el de Pero 2 si se hijos, estuviera acumulando entonces después del de 10, si eran 20 hijos, 20 personas, hubiera subido entonces a 30. entonces sí, sube a 30. ¿Sí? Gracias. Sí, es a 30. Ah, ok. Sí, es que Entonces dice, sí se suma todo, sí, sí, se va sumando. sí, es Ok, que es acumulativa, sí, señor, es que me quedé ok, ahí ok. como haciendo el dibujito y lo hice como mal. Después le coloco otro color, es que casi los dibujitos como que no ayudan mucho. Listo, entonces 30 y los de 2 hijos son 15, Ahí ¿cierto? sí iría Para hasta 45. 45, sí, señor. Y acá. Entonces pues, ya le coloco, le hago la chan, 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 chan. Listos. Y de 3 hijos, ¿cierto? Iría hasta 55. 55. Entonces acá prolongamos un poco más a 60 y sencillamente lo que hacemos es que venimos acá a 55. Entonces de 50 hay una situación bien particular. Ahí, listos. No es uniforme. ¿Sí lo ven que no es uniforme? Como por ejemplo una representación lineal, que la lineal se deriva a partir del diagrama de barras. Entonces, para que tenga la duda de cómo es la lineal, entonces la lineal uno coge el punto medio. Espere, con aquí otro color.
digamos, estrellitas. Entonces uno coge punto medio, ¿cierto? Y la representación lineal en un diagrama de barras se hace uniendo estos señores. Entonces uno une y une, ¿cierto? Esa es la representación lineal. No, esto es un diagrama acumulativo de frecuencias. ¿Listos? Entonces el diagrama acumulativo de frecuencias tiene esa característica bien particular, que lo que hace es mostrarme cómo es que las frecuencias se van acumulando hacia determinadas cantidades de hijos. Bueno, en este caso, ¿no? ¿Listos? ¿Preguntas hasta el momento? No, profe, todavía no. Todavía no, pero, dijo alguien, pero sospecho que van a ver. Listos. Bueno, entonces de que ya hablamos de las cuantitativas discretas, ahora vamos a hablar de las cuantitativas continuas. Listo, creo que aquí ya tenemos cuantitativas continuas. Bueno, entonces las cuantitativas continuas, ¿cierto? Tenemos unas características para representarlas, ¿cierto? De la misma forma nos sirve el acumulativo de frecuencias, también nos sirve acá. Diagrama acumulativo de frecuencias. ¿Listos? Pero también además de eso podemos utilizar el histograma, o sea, de barras. Por favor, cerramos micrófonos, gracias. Regálame un momento, voy a cerrar aquí, no sé quién abre el micrófono. Listos. Vale. Entonces aquí vamos a hablar de el diagrama de tallo y de hojas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que lo vamos a representar por unas situaciones bien particulares. ¿Listos? Entonces vamos a decir diagrama de tallo de hojas. Es de la misma forma, o sea, de hecho, todos se representan muy similar, ¿cierto? ¿Por qué se representan tan similar? Porque todos hacen parte de los mismos tipos de variables, ¿sí? En el fondo son los mismos tipos de variables. ¿Listos? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre, puntualmente, y por qué escribe aquí histograma, ¿cierto? Y por qué no escribí diagrama de barras? Y todos, pues no sé, profe. Entonces la diferencia es la siguiente. El diagrama de barras, voy a colocarlo acá, se le llama generalmente al que tiene variables como estas, cualitativas discretas, ¿cierto? O variables solamente, perdón, cuantitativas discretas o solamente cualitativas. Ahí uno puede usar el diagrama de barras. ¿Qué características tiene? Miren, aquí se las estaba mostrando. Se puede poner de un solo dato y sobre ellos levantar lo que uno esté buscando, o sea, la frecuencia relativa a la frecuencia absoluta. Entonces, este relaciona, entonces, cualitativas y cuantitativas discretas. Cuando tenemos, como este caso, cuando tenemos cuantitativas continuas, lo vamos a llamar histograma. Pero querido profesor, ¿qué significa eso? ¿O por qué nos está hablando de eso? Resulta y pasa que nosotros vamos a tener intervalos de clase, ¿cierto? En este momento. Entonces yo voy a hablar de... Resulta y pasa que yo estoy acá, ¿no? Y quiero hablar de un histograma particular. Pero resulta y pasa que yo aquí tengo un problema. Y es que como son continuas, yo no puedo poner valores acá. ¿Qué me quiere decir? Porque no puedo poner valores tan puntuales ahí.
porque Porque ahí van resu- las cualitativas, o no, ¿no? En ese eje, en el eje horizontal se calculan las categorías. No. No se puede. Olvídalo. bueno, bien. Entonces, resulta y pasa que nosotros, si yo lo fuera a representar así por puntos determinados, yo debería tenerlo clasificado. Si son cualitativas, no hay lío. Por cualidades, uno lo clasifica fácil. Si son cuantitativas discretas, pasa lo mismo. Pero resulta y pasa que si son cuantitativas continuas, tenemos otro tema. Porque las cuantitativas continuas siguen de corrido. Entonces, Son infinitas. vamos así. Exacto. Entonces uno entra en ese problema porque si usted lo pone, no sé, vamos a hablar del peso, ¿no? Entre 60 y 61 kilos. ¿Usted cómo hace para ubicar? Supongamos que tenemos la megapesa exacta, ¿no? Voy a suponer. Pero si alguien pesa 60.1, listo, bien. Pero alguien llegó con el peso 60.001. Bueno, lo ubico. No, pero es que alguien llegó con 60.00012. Entonces uno comienza, bueno, y no puedo estar variando, ¿cierto? Proporcionalmente, como se tiene que armar un diagrama de barras que se nos vuelve histograma, ¿cierto? Entonces me toca agruparlas. Esas agrupaciones se llaman intervalos de clase. Entonces vengo acá y los intervalos de clase, que son estos de acá, tienen unas características bien interesantes. Entonces, querido profesor, ¿y por qué tienen características bien interesantes? Ya los vamos a ver. ¿Listos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Están ahí? Yo creo que no, por ahora vamos bien. Listos. Entonces, los intervalos de clase tenemos unas situaciones bien particulares para definirlos. Entonces, primero que todo, lo que les quiero decir es que los intervalos de clase, de alguna forma, bueno, de muchas formas, ¿no? Lo que hace es asociar, ¿cierto? Todo en torno a intervalos. Entonces, lo que uno hace es tratar, ojo, no estoy diciendo que uno lo haga, pero tratar de ubicarlos de alguna forma. ¿Listos? Voy a tratar de darles la definición formal, ¿listos? Y conforme a eso, entonces vamos a tratar de definir y hacer un ejemplo, ¿vale? Entonces, primero, vamos a decir que vamos a hablar de los intervalos. Entonces vamos a hablar de la notación. Entonces vamos a decir que la notación de los intervalos de clase los vamos a llamar E sub 0, E sub 1, E sub 2, E sub 3, ¿cierto? Hasta E sub k, ¿cierto? Donde vamos a llamar k el intervalo de cada clase. Entonces cada intervalo. ¿Qué significa eso que les acabo de decir? Les estoy diciendo es que vamos a agrupar, ¿cierto? Por intervalos, E sub 0, E sub 1, E sub 2, E sub 3, así hasta la cantidad de datos que podamos agrupar. ¿Listos? ¿Qué características tiene esto? Entonces, como tenemos esos intervalos de clase, entonces los intervalos van a tener unos extremos. ¿Se acuerdan todos cuando vimos intervalos hace mucho tiempo? Sí, profe. Listos. Entonces los intervalos van a tener la característica I sub 1 hasta E sub I y van a ser abiertos. ¿Sí? ¿Qué es lo que les estoy diciendo con eso? Lo que les estoy diciendo es que si yo reemplazo acá, los intervalos van a ir armados entre estos dos señores. ¿Listos? Entonces ya tengo E sub 0 y E sub 1, entonces voy a armar aquí un intervalo. ¿Listos? Que sea abierto, ¿vale? O sea, que no incluya a E sub 0 y que no incluya a E sub 1. Entonces ya sabemos cómo nombrarlos. ¿Listos? Entonces los intervalos de clase tienen una característica particular. Estos señores están ordenados. E sub 0 es menor estrictamente que E sub 1, menor estrictamente que E sub 2, menor estrictamente que E sub k. ¿Listos? ¿Qué otras características tenemos? Tenemos la notación, tenemos la amplitud, ¿cierto?
Y la amplitud de los intervalos, voy a decirlo acá, del intervalo, va a tener una característica particular y es A sub i es igual a E sub i menos E sub i menos 1. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Voy a suponer que acá tengo un intervalo entre 1 y 2, ¿cierto? Con números es más fácil. La amplitud del intervalo, ¿cierto? De ese intervalo, voy a decir mi intervalo 1, va a ser 2 menos 1. Entonces la amplitud es de 1. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Voy a tomar el mayor. ¿Y por qué sé que E sub i es mayor que E sub i menos 1? Porque si uno ordena acá, voy a señalarlo, se va a dar cuenta, ¿cierto? Que hacia la izquierda van disminuyendo y hacia la derecha van aumentando. ¿Listos? Entonces, en los subíndices, cuando yo tengo, voy a suponer un ejemplo, E sub i, ¿qué me quiere decir un número mayor a E sub i solamente por el orden? E sub i menos 1. Listo. Bueno, menor, E sub i menos 1. Otro menor a ese. Menos 2. Listos, ya lo vimos, ¿sí o no? Y así sucesivamente. Mayor a E sub i. Más 1. Listos. E sub i más 1. Y E sub i más 2. Y así sucesivamente. Este orden de subíndices, cuando uno en matemáticas está definiendo, simplemente es tener, si se dan cuenta que la letra o la variable pasa a un segundo plano, porque uno se concentra es aquí en los subíndices. No, es mayor, es menor, cuál sigue, de cuál estoy manejando. ¿Listos? Vale. Entonces, borrar un poquito todo esto para que en los apuntes les quede como chévere. Aquí sí, borrar no es como tan cómodo. Entonces tenemos notación, tenemos amplitud y vamos a llamar la marca de clase. De la marca de clase vamos a denominarla como C sub i, ¿listos? Y va a ser E sub i menos 1 más E sub i entre 2. ¿Recuerdan esa definición? ¿A qué les dijo alguien? ¿A qué les parece? Entonces, si dijeron punto medio de un segmento, de un conjunto, está de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Lo que estoy diciendo es que la marca de clase es donde debo trazar mi punto en mi plano cartesiano. Por favor, cerremos micrófonos que se escucha por allá. A ver, gracias. Entonces, voy a volver a mi plano cartesiano, ¿cierto? Hablábamos de una distribución continua, de una distribución, no, una variable continua. Esto es C sub i. Esto es C sub i más 1. Esto es C sub i más 2. ¿Qué es lo que hago? Tomo el intervalo, ¿cierto? Vengo acá. Y el punto medio es donde debo comenzar a trazar mi histograma. ¿Listos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agruparlos, ¿cierto? Y después de la agrupación genero mi marca de clase. Realmente la marca de clase es el punto medio o la media de todo ese mini conjunto de datos. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? Ahora viene la gran pregunta, ¿no? Si yo tengo una muestra n, entonces, bueno, esto voy a colocarle como otro. Entonces vamos a decir número de intervalos. Entonces voy a suponer, ¿cierto? Que tengo n datos. Y yo quiero saber cuántos intervalos tengo que hacer. Entonces ya sé dónde en cada intervalo tengo que comenzar mi histograma, que es el mismo diagrama de barras, pero por ser continuo se llama histograma, ¿sí o no? O sea, yo ya sé que aquí tiene que ir la mitad de mi rectángulo. Ahí. Me quedo como torcido. Aquí tiene que ir la mitad de mi rectángulo. Así, tal cual.
¿Listos? Y el siguiente tiene que coincidir en el dibujo para que me quede igual. Pero bueno, uno ya hoy en día se esmera tanto en los gráficos porque los computadores ayudan un montón. Pero es entender qué es lo que significa, ¿cierto? La marca de clase es entender cómo se construye el intervalo, es entender ese tipo de situaciones. Realmente, digamos que la estadística en eso se ha cambiado un montón, porque antes si uno se concentraba mucho en el dibujo, no, el dibujo tiene que quedar muy bien, pero ahora uno se centra más en el concepto. ¿Listos? Por ejemplo acá, ¿qué cantidad de intervalos debo de construir? Es simple. Entonces uno llega, encuentra la raíz de esa cantidad de datos y esto me da el número de intervalos. Profe, pero es que la raíz de un número real es súper complicada. Supongamos que tenemos, no sé, 5 datos, raíz de 5. ¿Qué hacemos, profe? Entonces, usted encuentra la raíz y posterior a eso hace un proceso súper bacano que es aproximar. Yo les di los criterios de aproximación. Si es 5, se deja quieto, ¿cierto? Si es mayor a 5, se aproxima al siguiente número. Y si es menor de 5, se aproxima al anterior. ¿Listos? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Listos. Bueno, ya. Mm, vamos a hablar un poquito ya hablamos de gráficas, las variables, las principales. Hablemos de algo de parámetros, ¿no? Creo que cuando los parámetros hay que mirar un poco acá. Hagámoslo de otro color para no... Listos. Entonces los parámetros tienen unas características bien particulares. En esencia, ¿qué son? Son números que proporcionan una idea o dan una sensación, ¿no? Entonces, coloco un ejemplo antes de clasificarlos. Por ejemplo, el promedio, ¿no? O sea, el promedio sí es muy justo para algunas cosas, pero es súper injusto para otras. Y desafortunadamente con el promedio es que nos evalúan a todos. Entonces uno dice, oiga, pero es que el promedio a veces es tan agradecido, pero a veces es tan complicado, porque si, por ejemplo, uno lo mira en materias, pues usted solamente basta con tener, no sé, una mala nota. Usted con que tenga un 0 en alguna de sus notas, automáticamente su promedio se va por el piso. ¿Sí? Y eso no está describiendo cómo son sus datos de rendimiento académico en general, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que esos parámetros pues existen de varias situaciones, ¿no? Entonces hay unos que se llaman descentralización y otros que se llaman de dispersión. ¿Listos? Entonces los de centralización son los que uno ya conoce de sobra, pero obviamente los vamos a repetir. Entonces tenemos acá los de centralización y como su nombre lo dice, son las medidas de tendencia central. Entonces, pues en su mayoría, ¿no? Entonces hablemos que tenemos media aritmética, que esto, ¿cómo lo expresamos? Lo expresamos de la siguiente forma: 1 sobre n, la sumatoria, desde igual a 1 hasta n de x sub i. ¿Listos? Entonces, si lo queremos ver en términos prácticos, esto es x barrita, también la encontramos así identificado, y es x1 más x2 más x3 más x sub n grande, todo esto sobre n grande. Sí, el famoso promedio, ¿no? Lo voy a colocar aquí. Lo que pasa es que cuando uno lo escribe en sumatoria se ve algo feo. Pero esa es la media aritmética. ¿Listos? Entonces, ¿qué características tienen la promedia, ¿no? El promedio. Primero, están todos los datos, entonces es algo bueno, ¿cierto? Es muy sencillo porque súmelo y divídelo entre la cantidad de datos. Tiene problemas en una cantidad, en una particularidad. Le voy a colocar aquí una nota.
Resulta que cuando medidas de acción, yo intento mirar cuáles medidas me avisan o me dicen qué es en el centro de la muestra, ¿sí? A mí me interesa mucho saber hacia dónde se agrupan todos los datos. Entonces, yo les encuentro promedio a ustedes de notas, a mí lo que me está interesando en el fondo saber es, venga, ¿cuáles son los datos que, no sé, que Jefferson tiene en general en sus notas? ¿Sí? Cuando yo le hago el promedio a Jefferson, yo lo que digo es, yo quiero saber cómo es el rendimiento de él. Pero resulta y pasa que él puede tener notas extremas. Él puede tener o 0, 0 o 5. Si dentro de mi medio yo incluyo esto, no. A ver. Notas, voy a poner de 4, me está diciendo, no, mire, el hombre pasó raspando la materia. Pero tenía un solo 0, un solo día se equivocó, un solo día no pudo, un solo día se lo hizo tarde. Entonces, por una vez, todos los otros datos se están dañando. Lo mismo con el 5. No, alguien va todo el semestre súper ahí. 3, 3, 1, 3, 3, 3, 2, se sacó un 5. ¿Qué pasó con ese 5? Me deja ver que efectivamente la persona tiene notas de 4. Entonces yo voy a decir, bueno, sobre 4 si no mide la escala nacional, uy, sobresaliente, súper. No, súper, la persona es súper buena estudiante. Pero ese es el problema, ¿no? Digamos que cada situación tiene un pro y un contra. La moda, bueno, son de esos datos que uno dice son como medio raritos. Y medio raros, ¿por qué? Porque uno diría, pero es que la cantidad de veces que se repite un dato sí influye, y sí influye. Entonces, la moda, la cantidad de veces que se repite algo, ¿no? ¿Listos? Tenemos mediana, moda. La mediana. La mediana tiene una característica particular. Y es que nos parte la muestra en dos secciones exactamente igual. Entonces, ese es el dato central de la muestra. Tiene una característica, ¿no? Si es impar, pues uno puede escoger un dato que da al 50%, entonces 50% arriba del número, y eso y no hay lío. Digamos que este es como el escenario ideal, que sean muestras impares. Pero si es par, lo que se debe hacer es tomar las dos muestras del medio o del centro y promediarlas. Eso es lo que uno hace, ¿vale? Entonces, si es par, se suman y se dividen. Si es impar, pues se escoge cosa que se parta. Ojo, cuando es par y se divide, esa división debe cumplir con la misma condición, ¿no? O sea, uno coge los dos del medio, cuenta hacia arriba, cuenta hacia abajo y listo, ¿vale? Entonces, tenemos la descentralización. Bueno, digamos que esas son como las comunes, ¿no? Uno esto lo ve todo el tiempo desde el colegio. ¿Suma las dos muestras del medio? La suma y las divide. Pero las de la mitad. Las de la mitad, sí, es el promedio. Pero hay como hacer las de abajo, de arriba, una de arriba y la otra. Bueno, voy a suponer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tomar esas muestras, ¿sí? La muestra es par. ¿Sí? Entonces tomo estas dos y digo 3 más 4 dividido entre 2, esto es 3.5. ¿Sí? Entonces me paro aquí en 3.5 y voy a decir, de aquí hacia acá hay 3 elementos y de aquí hasta acá hay 3 elementos. Entonces sí ve que divide en el 50% superior y en el 50% inferior, habiendo una muestra par. ¿No se podía ¿Vale? coger 4 y 5 y dividir entre 2? Pero no son las del medio. ¿Y cómo sé que son las del medio? Sí, porque usted me diría, profe, pero ¿cómo se sabe? Porque cuando cojo 3 y 4, hacia arriba, ¿cuántos datos me quedan? Me quedan 2 datos y hacia abajo me quedan 2 datos. Si cojo 4 y 5, como usted me lo propone, hacia arriba me quedan 3 datos y hacia abajo me queda un dato. Me queda desequilibrada. Sí. Ese es como el tema ahí.
Listos. Pero bueno, muy bien. Listo, no hay lío. Bueno, entonces, borro acá. Y vamos con las medidas de dispersión, o los parámetros de dispersión, que también se llaman. Espera un momento que puedo borrar acá todo esto. Para dejar de esos... Listos. Entonces, ahora vamos con... Esto sí, me lo tocó raro. Entonces, los parámetros de dispersión. Vamos a tener varias situaciones, ¿no? El rango, que ya lo habíamos visto la otra vez, ¿cierto? Entonces, el rango es sencillamente tomar la variable la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? El valor máximo menos, pero el valor mínimo. Entonces, esa diferencia es lo que viene siendo el rango. Entonces, uno sencillamente dice, mire, el rango es, tomo la diferencia y listos, ¿vale? Después de esto tenemos la varianza. Entonces, claro, la varianza. ¿Listos? Entonces, la varianza lo que quiere decir es qué tan lejos están los datos de la media aritmética. ¿Sí? Entonces, qué tan lejos están los datos de la media aritmética. Entonces, la varianza sí nos ayuda como a cuadrar un poco el tema, volviendo al ejemplo de Jefferson y las notas. Listo, resulta que pasa que yo encuentro la varianza y la varianza es muy alta. Entonces yo digo, venga, esa media tiene problemas porque la mayor cantidad de datos se encuentran lejos de la media. Entonces sí fue que el hombre tuvo ahí como un golpe de suerte. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se simboliza esto? Sigma cuadrado, ¿cierto? Y lo que hago es cada uno de los datos menos la media aritmética al cuadrado, ¿cierto? Lo sumo, menos al cuadrado, lo sumo, hasta el enésimo término, que sería x, el n, que es la cantidad de la muestra, menos x barrita al cuadrado, todo esto sobre, lo más bonito, todo esto sobre la cantidad de datos que hay. ¿Listos? Que esto se puede representar, obviamente, como sumatorias, como 1 sobre n, ¿cierto? Factor de la sumatoria, desde igual 1 hasta n, ¿cierto? De x y menos x barrita al cuadrado. Y cierro el paréntesis. Esta es como la definición de varianza. ¿Listos? La desviación típica lo que quiere decir es, bueno, ya sé qué tan lejos está, pero no sé los datos si están muy dispersos entre ellos, esto ya es entre ellos, qué tan lejos están unos de otros, no en general en toda la muestra, sino entre ellos. Entonces la desviación típica... Qué pena, es que, o sea, cuando usted habla de qué tan lejos están entre ellos, es que por ejemplo, de 1 a 2 o de 2 a 3, ahí ya no entiendo qué tan lejos están entre ellos, pero ¿de qué? De un punto fijo, del 1 al 2 están lejos, no sé, no, ahí sí no me queda tan claro, qué pena, profe. ¿Aló? Muy lejanas respecto a la media. La desviación me habla de qué tan cerca están entre ellas. Profe, qué pena, es que no sé si se le fue como el interno un momento. Se le entrecortó, no lo escuchamos. Sí, yo no le escuché el último también, profe, no. Bueno, no sé, ¿me escuchan ahí? No sé, puede haber sido como un lapsus del internet. Sí, ya, ahí está, ahí lo escuchamos. Listo, vale. Dijo alguien, no hice nada, pero les digo, ¿así mejor? Listos.
lo que les decía es que la varianza me habla es qué tan lejos está de la media aritmética. ¿Listo? Y la desviación típica, ¿cierto? Lo que me habla es de la raíz cuadrada de ese valor. ¿Sí? Traducción. ¿Cómo son las distancias entre los valores? Entre las notas de Jefferson. Hoy tengo el ejemplo de Jefferson todo el rato, ¿vale? Entonces, eso es lo que me dice la desviación típica. El audio atrás. Está como molestando mucho el internet, ¿no? Sí. No, no Sí, le escuchó la pregunta que le hizo. Creo que ya volvió, espere. ¿Profe? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí ya. Profe, pero antes de la Eh, desviación típica, Víctor le hizo una pregunta. No sé. Sí. Espere, no se la escuché. Espere, a ver. Regálame un momento, me voy a conectar a otra red. Regálame un momento. Hola, niños, ¿me escuchan? Confirmen, por favor. Sí, profe. Sí, profe, mejor. Listo, vale. Ya, es que ya me conecté a otra red que tengo O acá y sea, ya. así Listo. como para redondear la pregunta era, profe, cuando hablamos de la varianza, usted nos comenta que Sí. es qué tan lejos están los datos de la media aritmética. Listo, ya sabemos cuál es la media aritmética, o sea, contamos de extremo a extremo y pues ahí miramos. Cuando dice que qué tan Sí. lejos están, o sea, ¿cómo así? O sea, si los alineamos verticalmente y colocamos muchos números, digamos, no sé, del 100 a la media está muy lejos y esa es la varianza, o es que no. Vale, listo. La desviación lo que nos quiere decir es que cómo es en sí la variable su dispersión. O sea, ya no con respecto a la media, sino entre ella, entre los datos de la variable como tal. ¿Sí? O sea, cuando yo miro la varianza, lo que quiere decir es con respecto a la media. ¿Sí? Entonces uno cuando está haciendo la varianza, voy a hacer aquí un dibujo, uno grafica los datos y uno traza la media, que es una recta. Entonces uno dice, venga, ¿cómo es la distancia de estos señores a este punto? ¿Sí? Gráficamente es así que se interpreta. Pero cuando yo estoy mirando la desviación típica, estoy mirando entre estos señores de acá cómo es el tema. ¿Sí? Entre la variable como tal. ¿Sí? Entre los puntos. Eso es lo que estoy mirando. O sea, ya no me interesa la media aritmética, sino ahora es entre los puntos. Ok, o sea que, bueno, y ahora sí con lo del golpe de suerte, entre más lejos estén a esa media aritmética, que es esa línea que trazó ahí, tuvo más golpe de suerte, tuvo menos golpe de suerte. Claro, exacto. Si el golpe de suerte, si el valor es muy grande, pues obviamente sube la media. Si el valor es muy pequeño, baja la media. ¿Sí? Entonces voy a suponer las notas de Jefferson, que es el ejemplo de hoy. Entonces, si el hombre sacó 5, esta media sube un poquito. Pero un poquito considerable. ¿Sí? Entonces ahí mismo todos los datos se me tienen que ajustar. ¿Sí? Pero si él, desafortunadamente por allá la embarró, pues le baja un poquito la nota. Por eso es que la media, si es lo que les digo, me parece un poco injusta, pero pues es la que hay. ¿Listo? Pues por el momento, ¿no? Más adelante tenemos como más situaciones para eso. O sea que entre más cerca estén los datos a la media, bueno, mirándolo gráficamente, quiere decir que tuvo mejor rendimiento, o sea, no tuvo... Más constante. Fue más constante. Exacto. Sí. Entonces, claro, cuando yo encuentro la varianza de las notas de Jefferson y me da un valor pequeño, ¿cierto? Entonces yo digo, oiga, no, el hombre fue muy juicioso, porque todos sus datos están muy pegados a 4, un ejemplo. Exacto, sí. Pero si es una varianza muy grande, yo digo, no, este man, algo le jaló. Entonces uno ahí mira, claro, mire, es que en el parcial le fue bien. No, sí, claro, ahí está. Lo que toca es ver la gráfica para entender. Sí, pero bien, buena la pregunta. Y la división típica, la división típica es ya la distancia, pero entre dato y dato. Sí, señor. Entonces Entonces ¿vale? Entonces es la raíz cuadrada, ¿cierto? De la
varianza. ¿Listos? Te lo escribo acá. La raíz cuadrada de la varianza es la desviación típica. Espera un momento, cierro acá. Y listos, creo que ya por hoy terminamos. ¿Qué preguntas hay? ¿Dudas? Creo que ya avanzamos buenas cosas. Retomamos, repasamos, hicimos de todo. Igual de esos, todos los PDF, estos los pone ahorita en el grupo, ¿sí? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Entonces, ahí está. Bueno, niños, los dejaré que vayan y descansen. Hoy ya tuvimos bastantes situaciones chéveres. ¿Listos? Listo, profe, muchas gracias. Vale, profe. Bueno, Listo, niños. muchas gracias. Gracias, profe. Hasta Bueno, luego. vale, que estén bien. Bueno, vale. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, chao.